Y amigos, esto es importante, ¿no? Entre los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo dio con las facultades delegadas. Con las facultades delegadas, ¿no? Entonces, uno de ellos establecía el pase al retiro sin causa en la Policía Nacional. Eso ha sido declarado inconstitucional, ¿no? Por el Congreso. Por el Congreso. Era una norma que violentaba flagrantemente los derechos constitucionales, y tan es así que se derogó por unanimidad. Incluso los representantes del gobierno, el señor Violeta y alguien más, ¿no?, estuvieron completamente de acuerdo, ¿no? Vicente Ceballos y Gilbert Violeta. ¿No? Bueno, pero esto es pues por hacer las cosas a la prepo, ¿no? A la prepo, ¿no? Porque lo que en realidad Paz Sombrío quería era un instrumento legal que lo convierta en una especie de soberano sin normas, ¿no? De poder cambiar a un general o pasar al retiro a un coronel simplemente porque de repente le cayó mal. Yo creo que Paz Sombrío iba a hacer buen uso de esta norma. Definitivamente. Porque es un caballero. Es un ¿no? caballero, sí. Porque es un caballero. Pero peligroso. Eso es él, claro. Porque si dejas esa norma, llega pues un, ¿cómo se llama ese ministro del Interior de Humala? Un Resti o un Wilfredo Pedraza. O un Pedraza. Imagínate. Imagínense, pues pasa cualquier cosa. O Iván Vega, el famoso viceministro Iván Vega. Y con esta herramienta legal convertían a los policías virtualmente en esclavos, en siervos, ¿no? Absolutamente. Entonces era imposible que esta norma se mantenga. Lo que me extraña es que el Poder Ejecutivo no haya evaluado con seriedad y haya publicado un decreto tan ridículo como este, ¿no? Eso en el fondo viene a ser culpa otra vez del propio PPK. Pepe, mira, cuando uno llega a un gobierno y tiene verdaderamente un plan de gobierno adecuado para las circunstancias por las que el país está atravesando, uno prepara anticipadamente no solamente las ideas para explicar su programa de gobierno, sino eventualmente el borrador de las normas que quiere implementar en cuanto llega. Era evidente que el Perú requería, después de los 5 años que pasábamos con un gobierno como el de los Humala, que necesitábamos tomar acciones de inmediato y para algunas de ellas había que pedir facultades delegadas. Por eso, con toda propiedad, la mayoría del Congreso no se las negó y se las concedió. Pero era de esperar, y además, acuérdate, decían que tenían urgencia en que les otorgaran las facultades delegadas, urgencia, es decir, como si ya tuvieran listos, como debió haber sido, los instrumentos legales para ser aprobados. Pero no, les dieron las facultades y se tomaron los 90 días. Si hubieran otorgado por 180 días o 120 días, que era lo que habían pedido inicialmente, seguro que las normas las sacaban el día 119 o el día 120 en lugar del 90. Es que no se puede improvisar en un gobierno, uno tiene que prepararse. Y si se hubiesen hecho las cosas, si el equipo de PPK hubiese hecho las cosas con responsabilidad, habrían estudiado las cosas de acuerdo a la realidad y las circunstancias concretas del país y hubieran preparado las normas. Y en todo caso, si no les otorgaban las facultades delegadas, podrían de inmediato haber enviado esas normas diciendo, mire, lo que queremos aprobar es esto, esto, esto y esto. Eso es, ahí tú notabas que no estaban preparados. Así es. Y el tema de los procuradores, ¿no? Este gobierno le cae una tras otra por su impericia y por su falta de experiencia y de manejo, ¿no? En la última campaña electoral, esto lo recuerda Antero Flores Arauz, ¿no? Hubo candidatos presidenciales que entre sus plataformas de lucha anticorrupción ofrecieron la autonomía de los procuradores, ¿no? Sí, señor. El ofrecimiento fue recibido con irresponsables aplausos. Craso error, ¿no? Antero criticó eso. Sí, claro. Antero, que era candidato a la presidencia. Lo critiqué en su momento, dice Antero. Así es. Pues los abogados defensores, como son los procuradores del Estado, tienen que seguir las indicaciones, directivas y órdenes de la entidad que los contrató. Por supuesto. Esto es de su cliente, del cual dependen y que es el que los paga y que no es otro que el gobierno, ¿no? Es evidente. ¿No? Pero
este gobierno tenía que meter la pata. Y entonces dictó el decreto legislativo 1326, hace poquito nomás, ¿no? Sí, claro. Sobre el sistema de defensa jurídica del Estado, y consignó que se dictaba para mantener y preservar la autonomía de los procuradores públicos. Mira si no son brutos, ¿no? La verdad, dice, es que nadie sabe de dónde salió esto, pues los procuradores públicos nunca tuvieron autonomía y no podrían tenerla, pues como abogados defensores del sector público tienen que seguir las instrucciones del gobierno, es evidente, ¿no? Y si no les gusta, renuncian y se van. Claro. Así de claro, ¿no? Claro. Y, pues bien, dice, algunos de esos procuradores poco productivos, poco inteligentes, ¿no? Se lanzaron a la palestra. De repente usaron recortes periodísticos que le llegaron algunas fotos, ¿no? Y acusaron al ministro, a Zavala, al presidente de la República, y se pasearon por todos los canales, como si un procurador pudiese hacer eso. Mira, sí, claro. Bueno, así estamos en el Perú, amigos. Es realmente una vergüenza lo que ha pasado, ¿no? Y Francisco Chirino Soto no es menos duro, ¿eh? Él escribe que las inútiles procuradurías del Estado, que para él deberían de desaparecer, y esa función se debería asignar al Ministerio Público, que nombraría a los abogados especialistas en el tema para defender los intereses del Estado. Eso es lo que él planteó en la Constitución de 1978, pero no le hicieron caso. Y luego los fujimoristas tampoco hicieron caso de los artículos que se escribieron en ese momento y consignaron en la Constitución del 93 este disparate. La creación, ¿no? Sí. La creación, de la Procuraduría. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ahora hay que decir. Y ahora, que, perdóname, quizá por conveniencia política o por lo que sea, el fujimorismo está de acuerdo en esa independencia. Es más, acaban de plantearlo en el Congreso. Felizmente ha entrado un poquito de razonamiento y ha vuelto a comisiones. Por el discurso de Jorge Castillo. Jorge Castillo estuvo realmente sobresaliente. Exactamente. Los hizo pensar, razonar y entender que era una imprudencia desde todo punto de vista hacer una modificación constitucional para darle autonomía y poner en el mismo nivel a estos procuradores que la Fiscalía o la Contraloría General de la República. O sea, ¿a dónde se ha visto eso? Además de que no hay eso, de que no existe en una parte del mundo, me parece, ¿ustedes creen que tenemos, o sea, que los procuradores actuales tienen el nivel intelectual de genios, como para y de impolutos moralmente hablando? Mira lo que dice Francisco Chirino Soto. Los procuradores del Estado son, en líneas generales, un conjunto de abogados sin vocación de trabajo que cumplen una aparente función de defensa del Estado. Además, buena parte de sus miembros exhiben una clara tendencia a extralimitar sus funciones. Ahora pretenden verlo todo, denunciarlo todo y actuar con total independencia, sin considerar que son subordinados de los organismos públicos que los designan y les pagan, ¿no? Más claro ni el agua, ¿no? Ahora, de la ministra de Justicia no podemos decir mucho, porque todo lo que hace lo hace regular o mal, ¿no? Verdaderamente, qué desencanto. Qué desencanto, qué desilusión. Pero yo sigo teniendo un buen concepto de Julia Príncipe, ¿no? Y la solicitud que le hacemos desde aquí es que no se nombra pues procuradores por amistad ni por simpatía, ¿no? Sí, hay que nombrar procuradores con algún talento, con alguna experiencia, ¿no? Y no peliculeros que se pasean por los canales de televisión. De esta procuradora, ¿no? que ha estado en televisión en varias entrevistas, ¿cómo se llama? Sí, ni cómo se llama, pero se ha paseado por ella y el otro Enco, que es peor todavía. Daba pena, daba realmente pena. No, Enco ya se sabe que es político. Así es, ¿no? O sea, el señor Enco, acuérdense, amigos, que lo denunciamos aquí, ahora se sabe, y ya lo había anunciado en su momento, lo había escrito Víctor Robles, que en paz descanse. Sí. El señor Amado Enco era
completamente identificado con el Grupo Caviar, empezó en el gobierno, así es, empezó en el gobierno de transición de Paniagua y después fue nombrado nada menos que asesor en la Comisión de la Verdad. Entonces tiene una forma de pensar que no se puede considerar independiente, imparcial. Por eso también Aldo Mariátegui dice: advertí meses atrás que el señor Amado Enco provenía de las canteras de la ONG Ultra Roja, ¿no? IDL, y que había sido funcionario nada menos que de Susana Villarán, pero a la ministra Marisol Pérez Tello no pareció importarle eso y la nombró procuradora anticorrupción. No es que no le importó. ¿Por qué? No es porque que no le importó. Siempre quiere quedar bien con la caviarada. Por supuesto, dice, ¿no? es que sabiendo eso la nombró. Ahora dice, este rojo de Enco está desestabilizando al ministro, al vicepresidente y de paso al mismísimo presidente de la República, ¿no? Esto es tan desproporcionado que hasta la oposición, ¿no?, ha calificado sus intervenciones como precipitadas, poco consistentes y poco rigurosas. Nombrar rojos solamente a PPK se le puede ocurrir, o no sé a quién, ¿no? Porque estos tipos de todas maneras le van a clavar los colmillos en la espalda, como lo han hecho siempre, ¿no? Además, perdona, Pepe, lo que tienen los señores procuradores que atenerse, como cualquiera que intervenga en justicia, es si un gobierno o un funcionario actúa en contra de lo que dicen las leyes. Lo que no pueden es poner en entredicho o denunciar una decisión que puede políticamente estar equivocada o no ser conveniente, pero está dentro de las atribuciones de un funcionario. A ver, supongo que coincides conmigo, que nosotros no creemos que en el tema de la adenda de Chinchero, por ejemplo, haya existido algo de corrupción. Corrupción la hubo en el momento que se firmó el contrato. Puede haber habido en ese momento. Aunque conociendo, me parece que probablemente no. Pero en fin, en cualquier caso, en esta modificación, en la firma de la adenda, nadie ha dicho una sola palabra de un posible indicio de corrupción. Pero sin embargo, ¿cuál ha sido la actitud de los procuradores? De acusar como si se tratara de una corrupción solamente en base a recortes periodísticos del diario Uno, de República. En cambio, puede decirse que la decisión políticamente es incorrecta, fue una decisión apresurada. De acuerdo. Pero no se puede decir que era motivo de decir, consecuencia de corrupción. Y entonces, en todo caso hay que preguntar, señor procurador, ¿qué ley o qué norma ha incumplido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al firmar la adenda? No digo que esté bien, yo creo que fue imprudente. Yo mismo les recomendé, le mandé una nota personal. Decir, no firmen eso, porque va a tener consecuencias políticas de todas maneras y eventualmente van a querer que aparentemente tenga consecuencias legales. Nadie dice que la adenda estuvo buena. Creo que fue un error. Pero no tienen derecho los procuradores a cuestionar la decisión política que le corresponde a los ministros. Es como si se acusara a un congresista en razón de un voto que hace. Tú puedes acusar a un congresista porque hay indicios de que favorece a una posición porque tenía intereses particulares o conflicto de intereses. Pero lo que no puedes es acusarlo en razón de su voto. Porque eso es un derecho del congresista, votar a favor o votar en contra. No pueden, bueno, eso es lo que han hecho con el ministerio. Y no es siquiera otro gobierno, es el mismo gobierno. Es increíble. Impresionante. Esas son las cosas que pasan en el Perú. Corte, amigos, y regresamos.